Shalom, Masejet Eruvin, la página Chavdaled, Amud Bet, estamos en la séptima línea, en la segunda palabra. Trae la Gemara un hecho. Ahí Rejavá, de Havai Bepum Nahara. Había una Rejavá, es decir, un lugar que no era usado por la gente, en Pum Nahara, un lugar llamado Pum Nahara, que tenía ese lugar 4 murallas y era más grande que Betzataim. Por lo tanto, se forma ahí una carmelit. Como no es usado, es como un karpaf, que se hicieron mejitot, pero como es más grande de Betzataim, entonces se vuelve carmelit y no se puede leteltel en él. Cuenta la Gemara, Teja de Gise ave patiach le mata. Por un lado de la muralla se podía salir hacia la ciudad, es decir, se salía a un mavoy, y de ese mavoy, del otro lado de él, se salía a la ciudad, al dominio público. Entonces, por un lado, se salía hacia la ciudad a través de un mavoy. Vejad gise ave patiach le shvil shel kramim. Por el otro lado, enfrente de la salida del mavoy, había una salida hacia un camino que pasa entre viñados. Ahora, ese camino también era como un mavoy en el aspecto que también habían casas en ese viñado que usaban ese camino. Y cuenta la Gemara, Veshvil shel kramim avesalik legud de Nara. El camino ese entre los viñados terminaba, por el otro lado, terminaba en un río. Quiere decir que en ese río se formaba una mejizá, ese viñado. Entonces también el viñado tiene 3 mejitzot. Y también el mavoy tiene, por el otro lado, tiene 2 mejitzot. Y en el tercer lado, en el lado que está abierto hacia el dominio público, también se puede hacer un tzurat hapetach, como vamos a ver en la Gemara. Y entonces tenemos, por un lado, el mavoy con 3 mejitzot, la rejavá en la mitad con 4 murallas y salidas, y el camino del viñado que también tenía 3 mejitzot, como en este dibujo. Y ahora el problema era que como la rejavá no se puede hacer tiltul en él, y en el camino del viñado tampoco, entonces se puede hacer tiltul, porque el camino del viñado está abierto completamente hacia la rejavá, que no se puede hacer tiltul, entonces también en él no se puede hacer tiltul, y también en el mavoy no se podía hacer tiltul, porque está abierto completamente hacia la rejavá. Y ahora quería la gente empezar a usar más la rejavá, usos domésticos, diurim, y entonces que sí se puede hacer tiltul en él. Pero vimos en la página anterior que para poder hacer eso tenemos que hacer de nuevo las mejitzot, y la solución siempre es hacer un hueco más de 10 amot, una pirza, y después volver a taparlo. Pero aquí, como se han construido con murallas, era difícil hacer esa pirza y volver a taparla. Entonces buscaron otra solución para que sea considerado que hacemos de nuevo las mejitzot y ahora sí hacerlas con la idea de un uso doméstico. Entonces se va a poder leteltel ahí, aunque sea más de Betzataim. Entonces dice la Gemara, Magabai, Eichi Navid, ¿cómo hacemos? Li aved lei mechitza aguda de Naava. Dice, hay una solución, una idea. Podemos hacer otra mechitza donde termine el camino de los kramim, donde está el río. Como el río se forma una mejitza, pero es una mejitza que va para abajo, entonces podemos poner una mejitza arriba, encima de donde termina el río, donde termina el camino, y entonces se forma una nueva mejitza, y esa mejitza también va a servir para ser considerado que hicimos mejitzot nuevas también en la misma rejavá. Dice Abai, no podemos hacer eso. ¿Por qué? En osin mejitza al gabei mejitza. Como de hecho ya hay ahí una mejitza, entonces si agregamos otra mejitza, no es considerada una mejitza nueva, sino es la misma mejitza que ya existía. Entonces no sirve para que sea considerado en la rejavá que hicimos mejitzot de nuevo. Entonces otra solución, podríamos hacer un tzurat hapetach en el lugar donde se sale la rejavá hacia el camino de los kramim. Ahora, como ese tzurat hapetach va a dividir entre el camino a la rejavá, entonces en el camino se va a poder hacer tiltul. Entonces sirvió esa mejitza nueva. Como esa mejitza sirve para el camino de los kramim, también entonces va a servir para ser considerado que a la rejavá le hicimos una nueva mejitza, y entonces se va a poder hacer tiltul también en la rejavá porque tiene de nuevo mejitzot.
Dice Abai, ¿por qué no podemos hacer eso? Atugamlei shadianlei. Pasaban por ahí, por el Mavoy y por la Rehavá y por el camino, los caminos, pasaban camellos que iban a tomar del río. Y si cuando pasen, si hacemos una tzurata petach, ellos van a tumbar eventualmente esa tzurata petach. Por lo tanto, no podemos hacer eso como solución. El amar Abai li abed pitcha lechi a pitcha de shvil shel kramim. Dice Abai, lo que podemos hacer es un leji, que es mínimo el ancho de él, y lo ponemos a un lado de forma que los camellos no lo van a tumbar, y lo ponemos entre el camino hacia la Rehavá, de migo de meani le shvil shel kramim, meani nami la Rehavá. Entonces, otra vez, ese leji va a hacer que hay una división entre el camino y los kramim hacia la Rehavá. Por lo tanto, en el camino ese ya se puede hacer tiltul, y como sirvió ese leji como mejizá para el camino de Kramim, también sirve como mejizá para la Rehavá, para que sea considerado que hicimos mejizot de nuevo en la Rehavá, y entonces también en la Rehavá se va a poder hacer tiltul. Entonces dice Abai, esa es la solución. Amarle Rove, le dice Rove, Yomru leji mo'il leshvil shel kramim de alma. Dice Rove, si haces una corrección, algo que puedas con él hacer tiltul, en el camino de los kramim, van a decir que siempre en un camino de kramim es suficiente poner un leji en uno de sus lados y con eso se va a poder hacer tiltul. ¿Por qué? Porque aquí la razón que de verdad se puede hacer tiltul es porque del otro extremo el camino tiene una mejizá por el Nahar, por el río que pasa por ahí, que se forma ahí también una mejizá. Pero eso es algo particular en este camino. En otros caminos no va a haber ese río al final del otro lado. Y la gente va a pensar que es lo mismo. Así como en este camino hicimos un tikún, también en otros caminos que pasan por viñedos se puede hacer ese tikún. Y en otros lugares de verdad no va a servir. Entonces no podemos permitir hacer ese tikún en el camino de los kramim. El Amarove, dice Rove, ¿qué hacer? Abdinan el leji le pitja de mata. Dice Rove, no, ponemos el leji del otro lado. Ponemos el leji entre el mavoy a la Rehavá. De migo de meani el leji le mata, meani nami la Rehavá. Así como, entonces, si hacemos el leji en el lado que se sale hacia el mavoy, entonces el mavoy, por un lado le hacemos tzurata petach, donde sale al dominio público. Entre el Mavoy y la Rehavá hacemos un leji, y entonces en el Mavoy se puede hacer tiltul, como ya aprendimos en la Masejet, que un Mavoy que por un lado termina hacia el dominio público y por otro lado termina hacia un Carmelit, se hace tzurata petach y un leji, y con eso se puede leteltel. Entonces en el Mavoy se puede leteltel. Como sirvió el leji como mejizá para el Mavoy, también es considerado una nueva mejizá para la Rehavá, y entonces en la Rehavá también se puede hacer tiltul. Ahora, la Rehavá puede hacer tiltul, pero el camino de los kramim no puede hacer tiltul, porque el camino de los kramim, él está abierto completamente hacia la Rehavá, mientras que la Rehavá es más ancha. Entonces la Rehavá y el camino de los kramim es, como vimos, un hatzer pequeño que está abierto completamente hacia un hatzer grande. El hatzer grande, que es más ancho, tiene murallas en todos sus cuatro lados. Es considerado tapado. También la Rehavá es considerado, tiene murallas nuevas, tiene mejizot en todos sus cuatro lados y se puede hacer tiltul de él. El camino es camino que está abierto completamente hacia la Rehavá, no se puede hacer tiltul en él. Entonces dice la Gemara, Ilkach tiltule bemata gufa shari. Hacer tiltul en el mismo mavoy se puede. Tiltule barejava gufa shari. Hacer tiltul en la Rehavá también se puede. Y el camino de los caminos no se puede hacer tiltul. Y a propósito, no ponemos un leje ahí y no queremos que sea permitido hacer tiltul en ese camino para que no lleguen a decir que también en otros caminos parecidos se puede hacer un leje y hacer tiltul cuando no terminan en un río. Entonces quedamos con tiltul en la Rehavá y en el Mavoy. Dice la Gemara, mi mata le Rehavá u mi Rehavá le mata, que con respecto a hacer tiltul de el Mavoy hacia la Rehavá y de la Rehavá hacia el Mavoy, dice la Gemara, pligi ba Rav Acha ve Ravina, had asar Had Shari. Hay machloket en Rav Acha y Ravina. Uno dice que es permitido y el otro dice que es prohibido. Y explica la Gemara, man de Shari, de Aleika Diurin, el que permite hacer tiltul del Mavoy hacia la Rehavá
y de la Rejabá hacia el Mavoy, es porque ¿qué tenemos? Tenemos dos dominios privados que no pertenecen a dos personas diferentes. La Rejabá no pertenece, no es usada por alguien en particular, por lo tanto, los del Mavoy pueden sacar hacia la Rejabá y también de la Rejabá se puede pasar de vuelta hacia el Mavoy. Eso es como en general, por lo tanto es permitido y eso es así de forma común. Ahora, Uman de Asar, el que prohíbe, ¿por qué prohibir aquí? Zimnen de Avei Badiurin ve'ateletiltulei. Dice, el que prohíbe, dice, como esa Rejabá es algo general, está en la mitad de mucha gente, pues es muy común que de algún momento decidan usarlo gente en particular. Por ejemplo, si la gente de las casas de los viñados deciden hacer una puerta de donde ellos están hacia la Rejabá y empiezan a usar la Rejabá de forma frecuente, pues entonces se va a formar en la Rejabá un uso de diurín, un uso doméstico por otras personas que no son las personas del Mavoy, y entonces va a formarse dos dominios privados que cada uno es usado por personas diferentes por lo común, y en ese caso es prohibido hacer tiltul de uno al otro. Ahora, como ya estaban acostumbrados desde antes de hacer tiltul, van a seguir haciendo tiltul de forma prohibida. Entonces, como tenemos ese temor que llegue a pasar eso, de antemano prohibimos hacer tiltul, según esta opinión, del Mavoy al Rejabá y del Rejabá al Mavoy. Y hasta aquí, Javdaled Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.